El presidente Trump retomó con fuerza lo que es su política arancelaria y en ese sentido, pues decidió enviar cartas a los socios comerciales. ¿Y con qué objetivo? El objetivo que quiere alcanzar el presidente Trump es que se reduzca el déficit que tiene frente a Japón, frente a China, frente a la Unión Europea y así sucesivamente, porque de acuerdo a lo que se ve en materia de lo que es su saldo en cuenta exterior, dice Trump que eso es algo insostenible. Y no es para menos. Si yo veo acá lo que son las exportaciones de bienes y servicios en los Estados Unidos y lo comparo con las importaciones de bienes y servicios, comenzando con la parte de bienes, veo claramente que hay un déficit. Hay un déficit importante en materia comercial por el lado de bienes. Es esto acá que se ve claramente de que las exportaciones están por debajo de las importaciones de bienes. En servicios, sin embargo, tiene un superávit porque los ingresos por servicios están por encima de los egresos por servicios, pero ese superávit, que sería esta línea punteada, es menor que el déficit que tiene. En consecuencia, pues esto hace que Trump desee, sin lugar a dudas, pues adoptar medidas para poder reducir ese déficit comercial. Eso es lo que desea el presidente Donald Trump. Y lo que él señala es que esto lo puede hacer, lo puede lograr a través del establecimiento de altos aranceles. ¿Para qué? Para reducir déficit que tiene frente a países como, por ejemplo, la Unión Europea. Miren acá el tremendo déficit que tiene frente a ese grupo de países, Estados Unidos. Este serían las importaciones y este serían las exportaciones. Como usted puede ver, hay un déficit. Lo mismo con México. Fíjense las importaciones de Estados Unidos que de origen mexicano versus las exportaciones, claramente un déficit. China, por igual, este sería el volumen de importaciones, este el volumen de exportaciones, un déficit. Canadá, Japón, Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, todos esos países. Y si nos vamos acá, en términos de valor de bienes, 2024, miles de millones de dólares. Fíjense China. China exporta 143 mil millones de dólares a Estados Unidos a China y importa 439 mil millones. Es decir, que hay un déficit de 295 mil millones de dólares. ¿Qué estaría importando los Estados Unidos desde China? Productos electrónicos, maquinarias y otras importaciones, mientras que exporta solamente este pequeño bloque. Lo que deja claro que efectivamente hay una situación deficitaria con China. Con la Unión Europea por igual. La Unión Europea pues adquiere de los Estados Unidos, es decir, que los Estados Unidos le exporta a la Unión Europea 370 mil millones de dólares. Sin embargo, importa de la Unión Europea 605 mil millones de dólares para un déficit de 235.6 billones de dólares. Productos farmacéuticos, maquinaria, vehículos, otras importaciones. Es lo que los países miembros de la Unión Europea le venden a los Estados Unidos y le compran productos energéticos, combustibles principalmente y otros productos de exportación. Claramente hay un déficit de los Estados Unidos frente a ese grupo de países que conforman la Unión Europea. México por igual tiene un superávit frente a los Estados Unidos de 171.800 millones de dólares. Aquí vemos que importa México desde Estados Unidos o exporta Estados Unidos a México 334 mil e importa Estados Unidos de México 505 mil millones de dólares. ¿Qué estaría importando los Estados Unidos de México? Vehículos, maquinarias, productos electrónicos, otras importaciones. Recuerden que muchos de los insumos que están incluidos en esos vehículos, muchas de las partes que se incluyen en esos vehículos o maquinarias, vienen a su vez de Estados Unidos. Productos electrónicos y otras importaciones también son productos vendidos por México a los Estados Unidos. Canadá tiene un superávit de 64 mil millones de dólares y así usted puede encontrar otros países. Entonces eso llevó a Donald Trump el 2 de abril a establecer, en base a esos déficits que tienen frente a esos países, establecer utilizando la siguiente fórmula
lo que sería el nivel de arancel que le va a colocar. Por ejemplo, el nivel de arancel que le colocaría a cada uno de los países está en función de lo que le exporta a Estados Unidos a cada país, lo que importa. Si aquí hay un déficit, eso significa que estaría Estados Unidos poniéndole un impuesto. Y acá abajo sería, si nos olvidamos de estas dos variables que están aquí, que serían dos variables relacionadas con la elasticidad de las importaciones respecto a los precios y el efecto de traslado de los aranceles a los precios de importación. Si nos olvidamos de esto, asumiendo que el producto de estas dos variables sea igual a la unidad, pues lo que vemos acá, exportaciones menos importaciones sobre importaciones, lo que estamos diciendo es que sería el saldo comercial dividido entre el total de las importaciones. Ese sería el nivel de impuesto que establecería el presidente Trump a cada uno de los países. Ese es el argumento. Y de ahí salió esta tabla. Esta tabla, le voy a leer algunos de los casos. Por ejemplo, para el caso de China era 67% en base a esa fórmula que le mostré hace un momento, pero en este caso lo que se hace es, a partir de la fórmula, pues establecer ya la mitad de ese valor que se origina con la fórmula como medida arancelaria. La Unión Europea 20%, China 34%, Japón 24%, Suiza 31% y así sucesivamente. Otros países que tienen déficit frente a los Estados Unidos, como el caso de Argentina, o como es el caso de República Dominicana, como es el caso de El Salvador, pues le colocaba pues 10%. En el caso de la República Dominicana se le estaría colocando un 10% de arancel. De tal manera que esos serían los impuestos que le establecería a los Estados Unidos. Fíjense que hasta Haití, oigan bien, hasta Haití, los Estados Unidos le establecería ese arancel recíproco del 10%. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, esto es con relación a esto que se estableció el día 2 de abril. Luego el presidente Donald Trump dijo, bueno, vamos a darnos 90 días, vamos a entrar en negociaciones. Anunció que se había llegado a un acuerdo con el Reino Unido y con otros países, pero el presidente parece que se ha desesperado, ve que se está cumpliendo los 90 días, llega a un punto en que dice, miren, ¿saben qué? Yo le voy a comenzar a enviar cartas. Le voy a comenzar a enviar cartas y el presidente Trump lo que ha dicho, pues bueno, le enviamos esas cartas a cada uno de los países y ahí vimos cómo la semana pasada había mandado ya más de 22 cartas a socios comerciales importantes de los Estados Unidos. Le envió, por ejemplo, a Japón, a Corea del Sur, a Brasil, Canadá. Le envió cartas donde le decía cuál iba a ser su nuevo arancel, cuál sería su nuevo arancel. Y a partir de ahí, pues entonces, pues eso hacerlo de forma unilateral abría, digamos, la puerta a una nueva negociación con los países. ¿Para qué? Para tratar entonces de alcanzar lo que sería un arancel definitivo hacia el 1 de agosto. Si nos vamos, por ejemplo, a la carta que le envió a Japón, es muy interesante esa carta porque le dice que pues es un honor mandarle esta carta, que hay una relación muy estrecha con Japón por parte de Estados Unidos, a pesar de tener un déficit comercial con su gran país, y le dice que tienen que pues tomar medidas después de tanto tiempo de relaciones con Japón, que se ha traducido en un superávit persistente por parte de Japón hacia Estados Unidos, un superávit comercial. Y entonces le dice que sus relaciones no han sido lamentablemente recíprocas y que por lo tanto a Japón le va a colocar un arancel de un 25%. Si ustedes se fijan, ese arancel del 25% que le estaría colocando el presidente Donald Trump a Japón a través de esta carta es un arancel que, si lo comparamos con lo que fue el arancel que se estableció el día 2 de abril, es prácticamente lo mismo. Es decir, si nos vamos acá a lo que es la tabla que se publicó del día 2 de abril, 24% a Japón. O sea que en el caso de Japón,
se queda prácticamente igual. En el caso de Corea del Sur, que también Estados Unidos tiene un déficit comercial con esa nación, pues en la carta que le envía el presidente Trump a Corea del Sur establece un arancel de 25%, que es exactamente igual al arancel que estableció a Corea del Sur el día 2 de abril. De tal manera que en ese caso, con Corea del Sur, el gravamen que se estaría estableciendo es exactamente lo mismo del arancel recíproco que se estableció el 2 de abril, el día de la liberación, de acuerdo a la Casa Blanca. Ahora, las autoridades coreanas anunciaron rápidamente la intención de acelerar las negociaciones con los representantes estadounidenses con el fin de llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto, que es cuando entraría en vigente este arancel del 25%, para que se pueda tener un arancel más bajo. Otros países, como es el caso de Brasil, pues van a recibir un impacto todavía más importante. Si nos vamos a verlo, acá en el Wall Street Journal, Trump anuncia que impone un arancel del 50%, un arancel del 50% le estaría colocando a Brasil. Eso es algo fuera de lo normal por el hecho de que Brasil pues no tiene, a pesar de que lo dice en la carta, Brasil no tiene un superávit frente a los Estados Unidos. A pesar de que dice en la carta que tiene un superávit, eso es incorrecto. Brasil tiene un déficit frente a los Estados Unidos. Pero en la carta que le envía Trump a Brasil establece dos cosas. Primero, que hay un superávit de Brasil hacia los Estados Unidos, lo cual no es correcto. Y dos, le dice que Brasil ha estado utilizando su sistema judicial para perseguir injustamente a Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño, y que por lo tanto eso debería detenerse. De tal manera que se ve claramente que es un mecanismo de presión que está llevando a cabo el presidente Donald Trump para establecerle un arancel a Brasil de esa magnitud, porque a los países, vuelvo y repito, donde se ve claramente que en base a esta fórmula que se había establecido, pues en vez de ponerle un impuesto, lo que debería ser digamos, el gravamen sería en realidad un gravamen negativo, que es equivalente a un subsidio. Y pues en el caso de Brasil, ese 50% no se justifica. Aquí cuando vemos países como por ejemplo República Dominicana, que le ponen 10%, es porque tienen República Dominicana un déficit de más de 5.000 millones de dólares. Si nos vamos a Ecuador también, pero fíjense Brasil 10%, ese es el día 2 de abril. Y sin embargo, ahora lo que estamos observando es que le estaría colocando un arancel de 50%. Eso no tiene ningún tipo de justificación, no tiene ningún tipo de justificación ese impuesto que le estaría colocando el presidente de los Estados Unidos. Lula da Silva inmediatamente reaccionó ante la noticia de que se le estaría colocando y dice Lula da Silva que en primer lugar no se mete nadie contra Brasil y su sistema judicial en el caso que se le está siguiendo al expresidente Bolsonaro, que eso no es inaceptable, eso no se acepta en ningún tipo de intervención, primer elemento. Y segundo elemento, que van a darle seguimiento y que si los Estados Unidos le aplica ese arancel del 50%, pues ellos también van a venir con una represalia. Es decir, que esa sería la reacción de pues el gobierno brasileño ante la decisión de los Estados Unidos de ponerle un impuesto de un 50%. Ahora, también a Canadá le dijo que le iba a colocar un impuesto de 35%. Dijo Estados Unidos que le colocaría un impuesto de 35% sobre los productos que no cumplan las reglas de origen en el tratado de libre comercio firmado entre México, Estados Unidos y Canadá, el que se llama el TEMEC. Ese tratado de libre comercio tiene un conjunto de bienes que no están gravados, que cumplen con unas reglas de origen determinadas y en este caso los productos que no cumplan con esto estarían gravados con 35%. Inmediatamente el primer ministro Carney de Canadá
estableció que iba a continuar las negociaciones y que iban a llegar a un acuerdo para que ese 35% no entrara en vigencia. Otros países como la Unión Europea también pues estarían siendo afectados, y estos rápidamente señalaron que en caso de que no se llegue a un acuerdo con los Estados Unidos, pues le colocarían ellos también medidas de represalia. Es decir, que a la Unión Europea y a México, que también le dijo que le aplicaría un arancel de 30%. Oigan bien, ¿eso qué significa? En el caso de la Unión Europea, si uno lo compara con lo que tenía de 20%, es un aumento de 10 puntos porcentuales. 10 puntos porcentuales, es decir, no solamente no se logró avanzar en la negociación, sino que le aumentó ahora 10 puntos adicionales a los 20 que le había establecido, y por eso inmediatamente Europa dice que está preparada para pues aplicar represalias tarifarias en caso de que no se llegue a un acuerdo con los Estados Unidos. Recuerden, eso tiene complicaciones, eso tiene un efecto negativo sobre la actividad económica a nivel global, porque si hay una destrucción de flujos comerciales, pues eso no beneficia absolutamente a nadie. Con relación a otros países que no le han mandado carta, como es el caso de República Dominicana, y que ya le asignaron un impuesto de un 10%, incluyendo a la zona franca, a diferencia de México, que las exportaciones de zona franca dentro del contexto del Acuerdo de Libre Comercio no pagan nada. En el caso de la República Dominicana le están cobrando un 10%, y lo que muy probablemente suceda es lo siguiente, que el presidente Trump quiera colarle a estos países por lo menos 5 puntos adicionales. Hay algunos que dicen que pudiera llegar hasta 10 puntos adicionales, es decir, que va a quedar en el rango entre 15 y 20% los países que considera Trump que, aun cuando tenga Estados Unidos un superávit con ellos, pues deben contribuir con un impuesto debido a la grandeza y de tener, digamos, la capacidad de vender dentro de Estados Unidos, y que si no quieren vender en Estados Unidos con impuestos, lo que tendrían que hacer, de acuerdo al presidente Trump, es mudar fábricas para los Estados Unidos. Eso se lo dice incluso a países pequeños como la República Dominicana. Imagínense ustedes, eso es algo que no es positivo para nadie, ni siquiera para los norteamericanos, porque eso implicará un aumento de precios que, como vamos a ver en el próximo segmento, ya comienza a reflejarse, y después de estas medidas del presidente Trump que entrarían en vigencia 1 de agosto, la situación se le puede complicar todavía más. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.